Muchas gracias a todos por venir. Yo sé que el sábado es un día para descansar, pero gracias por venir y compartir lo que es la fibromialgia, una enfermedad que es considerada de género, ya que el 80% le dan en mujeres. No se sabe exactamente la causa. Al principio se pensaba que era problemas de tipo psiquiátrico, pero eso ha ido cambiando radicalmente y ya se conoce de que hay un componente genético, por lo cual traemos al doctor Austin para que hable de la parte genética y cómo eso incide en la evolución y tanto a la familia, porque se dan más en mujeres, se pasa de familiar a familiar y uno no sabe por qué está pasando esto. Entonces, él nos dará la parte genética, lo que es los consejos genéticos. Además de eso, el doctor William Delgado hablará acerca de la fisiopatología, el doctor Triana, un abordaje de tipo terapéutico y la doctora Auri Delgado Hidalgo nos tocará acerca de cómo rehabilitar cuando tenemos este tipo de padecimiento. Por lo cual, le doy la bienvenida otra vez y muchas gracias por venir. El doctor William Delgado, muy amigo de la República de Costa Rica, es médico, anestesiólogo y especialista en dolor y tiene mucha experiencia en el manejo de pacientes con fibromialgia. Buenos días, el doctor Atencio, está un poquito alto. Buenos días, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias al doctor Atencio por la invitación. En realidad, Panamá es de los países que más me gusta visitar y el doctor Atencio sabe, cada actividad entonces me vengo. Creo que Panamá, a pesar de que es muy bonito, tiene vistas muy bonitas. Lo más bonito que tiene Panamá es su gente. Siempre me han tratado bien y siempre me he sentido muy bien en este país. ¿Ahora? No, así yo creo que sí, está bien. ¿No tiene un puntero? Vamos a ver acá. Ok. Ok. En realidad, la fibromialgia es un padecimiento, como decía el doctor Atencio, que es de difícil manejo, ¿no? Es una enfermedad que tiene que haber tanto parte del médico como parte del paciente. La parte del médico, ¿cuál es? Saber lo que es la enfermedad, conocer muy bien los síntomas de la enfermedad, y el paciente es saber la enfermedad que tiene. Okay. La parte del paciente es saber cuál es su enfermedad, cuáles son los límites que tiene la enfermedad y por qué muchas veces los analgésicos funcionan o no funcionan. O sea, los pacientes llegan de un lugar a otro. Generalmente cuando llegan donde uno, ya han ido a donde un montón de médicos. Entonces dicen, doctor, es que fui donde fulano, fui donde sutano, pero el tratamiento no sirvió. Si uno revisa la tabla de los medicamentos que se utilizan en los pacientes, son los medicamentos que se recomiendan. Pero sin embargo el paciente dice, doctor, no me sirvió de nada. Y muchas veces lo que uno hace es sentarse, hablar con el paciente. Me dicen si todavía, ¿cómo está ahí? Muchas veces lo que tiene que hacer uno es sentarse, conversar con el paciente, decirle qué es la enfermedad, cómo es la enfermedad y por qué muchas veces el tratamiento no funciona. A veces el tratamiento que uno da para el dolor funciona en segunda instancia, no en primera instancia. Cuando el paciente sabe lo que tiene, sabe cuál es el problema principal y sabe qué es lo que está desencadenando la enfermedad, entonces ahí es cuando el paciente dice, con razón, entonces si yo me tomo esto, no me funciona esto. O yo me estoy tomando esto, pero en realidad me lo estoy tomando porque tengo dolor, pero la causa principal es esta. Entonces, cuando vamos hacia atrás y empezamos a desenrollar el hilo, ¿verdad? Nos damos cuenta a veces que el problema, a veces el dolor es la manifestación clínica, pero el problema es otro. Y para quitar el dolor vamos a tener que irnos a la parte principal, no a la parte del dolor. Lo que pasa es que la gente va donde el médico, los pacientes van donde el médico por dolor y por fatiga. Y muchas veces los médicos de atención primaria, que es la mayoría de las personas donde van los pacientes, muchas veces no conocen muy bien la enfermedad, o sea, no tienen un conocimiento exacto de qué es la enfermedad o no tienen la paciencia para explicar
lo que es la enfermedad y explicarle al paciente de a dónde viene, de a dónde se origina y cómo se debe ser manejado. Entonces muchas veces, sí, tengo dolor acá, ok, esto es para el dolor, tome esto, con esto se va a quitar. Entonces a veces es más de paciencia, sentarse con el paciente, explicarle al paciente qué es lo que tiene y empezar a decirles, bueno, o sea, o muchas veces yo le digo al paciente, bueno, además del dolor, ¿qué otra molestia tiene? ¿Cuáles son sus problemas en su casa, en el trabajo? O sea, ¿qué tipo de problemas hay? Entonces a veces empezamos la consulta para atrás, no empezamos manejando el dolor. O sea, una vez que hacemos el diagnóstico, entonces nos vamos hacia atrás. Entonces, ese es el problema que tenemos muchas veces, que los médicos de atención primaria no conocen bien la patología o no tienen tiempo, la consulta está llena, entonces nada más dan para el dolor una receta, tome, venga dentro de un mes a ver cómo sigue. De ahí a un mes han pasado muchas cosas, el paciente sigue con dolor, sigue con problemas y más bien se hace cada vez un círculo vicioso más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, conocer lo que es la enfermedad, o sea, saber de a dónde viene el dolor, que muchas veces el dolor no viene del punto que tocamos. Eh, Más que todo también debemos de comunicarle nosotros, o sea, a los especialistas, la obligación de nosotros es reunir a los médicos de atención primaria, que son los que van a ver por primera vez a estos pacientes, y explicar lo que es la enfermedad. Decirles de a dónde, cuál es la fisiopatología del dolor, para que ellos también entiendan y puedan hacer diagnósticos más certeros o hacer diagnósticos diferenciales, porque también mucho paciente que se habla de fibromialgia, muchos pacientes no son fibromiálgicos, muchos pacientes tienen otras enfermedades de tejidos de colágenos que se confunden con la fibromialgia. Entonces todos los metemos, a veces lo que no sabemos lo metemos en una misma canasta y los tratamos todos iguales. Y ningún paciente se debe tratar igual, todos debemos de tratarlos diferente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros conocemos, una vez que el paciente conoce la enfermedad, una vez que el médico conoce la enfermedad, una vez que conocemos los tratamientos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar terapias en cada paciente para que les funcione. O sea, cada paciente va a tener una terapia específica, porque cada problema es específico. Los dolores los podemos manejar con el mismo tratamiento, pero la situación especial que tiene ese paciente que está desencadenando la enfermedad, debemos de manejarlo diferente. Entonces, la consulta de fibromialgia muchas veces no es de 15 minutos o nunca es de 15 minutos. Generalmente uno se toma su tiempo con el paciente, una hora se sienta con el paciente a conversar. Y a veces uno conversa más de los problemas secundarios que van a ser lo que los trajo y no el problema principal, que fue lo que lo trajo, por ejemplo, el dolor. Entonces a veces uno dice, bueno, sí, su dolor, ¿y qué? Pero el medicamento, no, esto no me ha funcionado. ¿Pero qué otra cosa tiene? Entonces ya empiezan a decirle los problemas que han tenido y es cuando ya uno empieza a trabajar sobre sus problemas. O sea, muchas veces son problemas en el hogar, en el trabajo, la situación, la paciente o los pacientes no manejan muy bien esa situación de estrés y entonces desencadenan dolor. Ahora, por eso se dice entonces que la fibromialgia es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque produce muchas repercusiones tanto laborales como económicas. Laborales, ¿por qué? Porque el paciente se está incapacitando constantemente por dolor. Económicas porque es una carga que se produce a la seguridad social o en la consulta o la consulta que paga el paciente. Entonces, constantemente el paciente está pagando consultas a diferentes médicos porque los médicos no le funcionan. Y muchas veces no es que el médico no funciona, sino que a veces no se ha sentado a tomar el tiempo necesario para explicar lo que está pasando, ¿no? Entonces, y esto va a producir un impacto multidimensional tanto para el paciente como para los familiares y todo lo que rodea y todo lo que está alrededor del problema del paciente, ¿no? Entonces, estas son tablas, ¿no? Donde se habla del costo de un paciente. Si vemos, es 3 veces mayor. Desde el punto de vista económico, son pacientes que tienen más consultas, son pacientes que tienen más medicamentos, entonces son 3 veces mayor que una persona que tenga una enfermedad X, que sea hipertenso, que sea diabético, o sea, va a gastar 3 veces más de lo que gasta un paciente con fibromialgia. Así como los días de incapacidad van a ser 2.2, o sea, el doble casi, de un paciente que tiene fibromialgia, de un paciente que es hipertenso, que es diabético, que en algún momento se puede incapacitar. El fibromialgico por dolor se va a incapacitar más veces, 2 veces más que la población general de los enfermos, ¿no?
Entonces, la fibromialgia se considera como, es una condición médica, o sea, hasta hace poco se decía que la fibromialgia no era una enfermedad. O sea, ¿por qué? Porque el tratamiento que dábamos no era el tratamiento. La fisiopatología no se conoce bien. Entonces, a veces no se hablaba de enfermedad y se empieza a hablar desde 1904 más o menos, se empieza a hablarse sobre, no de fibromialgia, sino se hablaba de fibrositis. Era cuando al principio se decía que habían dolores en las articulaciones y que eran producidos por una alteración en la fibra muscular. Y así se le fueron dando varios nombres hasta que llegó a aparecer el nombre de fibromialgia. Entonces, se dice que es una condición médica que se caracteriza principalmente por dolores musculares crónicos, o sea que tiene una evolución mayor de 3 meses y que es bastante difuso. Además, se caracteriza porque hay una hipersensibilidad, o sea, hay mucho dolor a la hora de tocar los diferentes puntos del tejido de la piel, y son distribuciones simétricas y que ya están establecidas anatómicamente, ¿no? Pero además de esto tiene fatiga, hay rigidez, hay trastornos del sueño, que es de las características principales de la enfermedad, pero también tienen síntomas emocionales como es la ansiedad y la depresión. Como decía el doctor Atencio, es una patología que se produce más en mujeres que en hombres, anda de 4 a 7 veces más frecuente en las mujeres que en el hombre, o sea, no se sabe por qué es más frecuente en mujeres. Es en edades, digamos, laboralmente activas, en mujeres de entre 35 y 60 años, y afecta de un 2 a un 5% de la población. O sea que es bastante frecuente. Si lo vemos en número, por ejemplo, en Estados Unidos se dice que más de 6 millones de norteamericanos andan con padecimientos de fibromialgia. Además de eso, están acompañados de otras enfermedades como son los síndromes de fatiga crónica, hay colon irritable, tienen problemas, hay diagnósticos psiquiátricos en un 75%. La etiología, se dice que existen factores ya predisponentes, o sea, no es, digamos, no es una enfermedad que se adquiere. También se dice que ya para que alguien tenga fibromialgia ya tiene que tener ciertos factores predisponentes. Y también tienen que haber unos factores ambientales, como son los traumas físicos, los factores psicológicos, que eso los vamos a adquirir después ya en un paciente predispuesto a producir fibromialgia. Dentro de los factores predisponentes, dentro de los factores genéticos, hay problemas bioquímicos, metabólicos, inmunoreguladores, problemas psicológicos, que como veremos posteriormente se van a ir produciendo en este tipo de personas. Dentro de los problemas bioquímicos, normalmente nosotros tenemos sustancias en el cuerpo que nos van a servir para mitigar el dolor. Y existen sustancias también que pueden aumentarse y van a producir dolor. Entonces se dice que las personas con fibromialgia van a tener un desorden en este tipo de sustancias. Entonces, dentro de la fisiopatología del dolor hay una fase que se llama la fase de modulación. Si nosotros no tuviéramos esta fase, entonces cualquier estímulo doloroso que tengamos va a ser 100 veces mayor al que normalmente tenemos. O sea, hay una fase que cuando nosotros nos golpeamos el dedo, este estímulo se va a ir hasta el cerebro, pero antes va a pasar por una zona del cuerpo, de la médula espinal, que va a bloquear ese dolor. Nosotros tenemos sustancias parecidas a la morfina, sustancias parecidas a la marihuana, que están dentro del cuerpo y eso sirven para mitigar el dolor. Entonces, en este tipo, digamos, las personas con fibromialgia, hay un trastorno a este nivel, en donde las sustancias que sirven para bloquear el dolor están disminuidas y las sustancias que tenemos para aumentar el dolor, digamos, las que no bloquean el dolor, por decirlo así, están aumentadas. O sea, hay un desorden. Entonces, un estímulo que una persona normal le va a producir un dolor X en una persona con fibromialgia, ese mismo estímulo se va a producir mucho mayor que en una persona normal.
Por eso es que hay hipersensibilidad, eso se llama hipersensibilidad a los estímulos dolorosos, porque cada estímulo que nosotros tenemos, cada estímulo nociceptivo que van a producir el dolor, va a reproducirse más alto en el paciente con fibromialgia que en el no fibromiálgico. Entonces, de ahí que los mecanismos van a ser diferentes. Después tenemos la sustancia P, que es la otra sustancia que les digo que son las que van a estar en la parte facilitadora del dolor, está aumentada. Se han hecho estudios. Esto es más o menos lo que les había explicado. O sea, nosotros tenemos, aquí hay un estímulo doloroso, este va a irse hasta el área central, que es la médula espinal. Acá existe la fase facilitatoria y la fase inhibitoria, que es donde se van a desarrollar para mitigar el dolor. En los pacientes con fibromialgia, esta parte es la que está alterada. O sea, los que inhiben, los que van a servir para producir menos dolor, están disminuidos. O sea que eso quiere decir que en un momento dado, este factor no estaba funcionando, entonces va a producirse más dolor que una persona normal. Y esta sustancia, que es la que normalmente produce dolor, pero con el balance con esto y va a mitigar o va a servir como bloqueo, está aumentado. Entonces, un estímulo pequeño va a producir dolores grandes. Eso es más o menos lo que se produce en el paciente con fibromialgia. O sea, esto quiere decir lo mismo, cuando hay un estímulo acá, se viene acá y las sustancias que se liberan, que normalmente, por decir algo, si alguien libera 3, el paciente con fibromialgia va a liberar 10 sustancias más. O sea que el dolor va a ser mayor con un estímulo menor. Eso es lo que más o menos quiere decir este. Y este es varios investigadores que han hecho varios reportajes de la sustancia P, que es la que produce la facilitadora del dolor, donde en todos los pacientes ha estado aumentado en relación con un paciente normal. O sea que sí existen mecanismos que van a producir dolor. Después nosotros tenemos un eje que se llama un eje neuroendocrino. Nosotros en este eje neuroendocrino tenemos 2 ejes. Un eje que se llama el locus. Este lo que va a hacer es que actúa en una situación de emergencia. Cuando nosotros estamos ante una situación de estrés, nosotros debemos de reaccionar de alguna manera. A veces no sabemos cómo reaccionar, algunos reaccionan, huyen, otros se quedan, enfrentan el problema, pero este eje es el que nos va a decir qué hacer, cómo manejar esa situación de estrés en ese momento. Tenemos el otro eje, que es el hipotalámico hipoficiario. Este eje también funciona en situaciones de estrés, pero ya cuando ya ha pasado el peligro y ya nosotros nos sentamos a analizar y qué vamos a hacer con ese problema. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas laborales, problemas con compañeros, problemas con su jefe. Entonces, en una situación dada, ellos no hayan qué hacer. Entonces, la situación se enfrentan a la situación, no saben qué hacer, no saben si responder, no responder, se deprimen, lloran, se encierran en su problema y cada vez el problema va siendo mayor, entonces ellos no salen de ese problema. ¿Por qué? Porque este eje, que es el que nos debería decir cómo actuar en ese momento, que probablemente si uno pide consejos, todo el mundo le dice, no seas tonto, hace esto, esto, esto. O sea, hay personas que tienen 10 soluciones para ese problema. Los pacientes con fibromialgia a veces no saben cómo responder ante un problema, entonces más bien se van metiendo en su problema y cada vez se va haciendo el problema mayor. Entonces hay un desbalance en este eje, o sea, la situación que normalmente nosotros responderíamos, el paciente con fibromialgia responde diferente, o sea, no maneja esa situación de estrés. Entonces, esa situación de estrés es lo que se va acumulando y va a producir los trastornos psicológicos en los pacientes, que son los que posteriormente van a llegar al consultorio. O sea, además de dolor, como veíamos en la diapositiva, el 75% de los pacientes además tienen trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque no manejan por un desbalance que haya a este nivel. Después tenemos otras hormonas que también actúan sobre los tejidos. Por ejemplo, la hormona del crecimiento sirve para reparar los daños de los músculos y los tejidos. Cuando las personas con fibromialgia tienen un déficit de esta hormona, o sea que la reparación de los tejidos no es tan buena como una persona normal. Así también como el colágeno, que sirve, al haber deficiencia de colágeno, entonces hay mayor tendencia a que haya ruptura de las vainas de los músculos y produzca dolor. Entonces, como vemos, existen muchas razones por las cuales sí hay razón de doler, pero también hay un factor predisponente, o sea, ya las personas vienen con eso. También existen los trastornos del sueño, se han hecho estudios de electroencefalograma en donde no llega a la fase 4, o sea, la fase de descanso,
y normalmente el sueño, o sea, el sueño, cuando no hay un sueño reparador, entonces la manera de actuar ante una situación dada es menor. Incluso se dice que para la guerra los, eh, los vietnamitas, eh, cuando agarraban a los norteamericanos, lo que hacía era que no los dejaban dormir. Entonces así era como los castigaban. Entonces cada vez que el paciente quería dormir, les hablaban, les producían agua, entonces eso hacía que el paciente cada vez se fuera deteriorando más hasta que posteriormente a veces los ponían a hablar, más que cuando los sacrificaban por dolor. Y los factores psicológicos, digamos la ansiedad y la depresión, que se encuentran en un 33% de los pacientes. Esto es más o menos el modelo de lo que les dije, o sea, de cómo funciona. Debe haber un factor preexistente, como decíamos, que ya son los factores genéticos. Deben ser factores precipitantes, cuando hay alguna lesión que va a producir dolor, hay fatiga, hay depresión. Esto se acumula en el músculo y se va a ir hacia la médula espinal, hacia el asta posterior, y esto posteriormente entonces va a manifestarse, va a dar el procesamiento del dolor, que va a ser cortical o subcortical, y las vías descendentes van a estar alteradas también. Entonces esto va a hacer que se produzca también el dolor. Las características, bueno, ya mucho de esto ya las conocen, las han vivido. Tenemos los puntos dolorosos, entonces la causa principal, que era lo que yo le decía, por la cual el paciente va donde el médico, es por el dolor, que es un dolor difuso, un dolor crónico que tiene más de 3 meses de evolución. Además son dolores, tienen muchas características, o sea, no es, a veces uno quiere investigar el dolor y se da cuenta que cada paciente tiene un dolor diferente. O sea, la gente dice dolor y si uno se pone a describir o le pide al paciente que describa el dolor, van a ser diferentes, ¿no? Entonces eso muchas veces confunde también al médico porque no es un dolor típico y absoluto de esa enfermedad. Hay problemas en la sensibilidad, que son los puntos estos, que va a haber dolor a la presión de estos puntos. Hay trastornos del sueño, como les decía, entonces el paciente empieza a despertarse cada vez más, el sueño no es reparador, al día siguiente el paciente anda fatigado, anda agotado, no ha dormido bien, el problema sigue, sus dolores continúan. Entonces esto hace que cada vez el problema sea mayor, entonces empieza el paciente ya con fatiga, hay rigidez y cada vez se le hace más problema al paciente, se toma las pastillas, no funcionan, vuelve a ir donde el médico, entonces se las cambia ahora por otras pastillas más fuertes y le dice uno, bueno, vea, estas pastillas son más fuertes, con esto tiene que quitarse el dolor. Y el problema sigue, el paciente sigue. Entonces, ¿cuál es la historia de los pacientes? Bueno, primero, ellos llegan con historia esto es para hacer el diagnóstico, ¿no? Llegan con historia del dolor, que es un dolor crónico. Cuando los vamos a examinar, vamos a ver que tienen los puntos dolorosos. Entonces ya la asociación, el Colegio Americano de Reumatología, ya había, o sea, dio los criterios para fibromialgia. Dice que tienen que ser un dolor más de 3 meses, que los dolores tienen que ser bilaterales, tanto en la parte superior como en la parte inferior y en la parte axial. De estos puntos dolorosos que son muy típicos, tienen que tener por lo menos 11 de los 18 puntos. También hay una nueva clasificación, es un poquito más laboriosa. Ya, por ejemplo, ya en el 2010, la Asociación del Colegio Americano de Reumatología emite nuevos criterios en donde dice que el dolor ya no es tan importante, sino que ya emite otros criterios, da otros síntomas y se va a clasificar al paciente fibromialgico como utilizando 2 escalas, el índice de dolor generalizado y el índice de severidad de los síntomas. Hay unas tablas que ya ellos emiten donde están los puntos dolorosos. Nosotros vamos a marcar el punto doloroso con una cruz y posteriormente vamos a utilizar una tabla en donde él nos va a decir, o sea, vamos a preguntar que si hay dolor de cintura al lado izquierdo, al lado derecho, dolor del brazo, en la nalga, o sea, básicamente vamos a ir viendo todos los puntos que estaban descritos en el esquema anterior, vamos a irlos anotando y cada uno va a tener un punto. Luego, ya para ver la gravedad de los síntomas, vamos a ver más que todo lo que es la fatiga,
lo que es el sueño y lo que son los trastornos cognitivos. Y también los vamos a evaluar de 0 a 3 y le vamos a ir dando un punto a cada uno. Como les dije, es más laborioso y posteriormente vamos a indagar sobre estos síntomas, dolor muscular, si hay colon irritable, o sea, que son más o menos 40 puntos y ellos se van a ir sumando. Si la tabla de acá está, de todos estos síntomas que tenemos de 1 a 10, vamos a dar el valor de 1, si es de 11 a 24 vamos a dar el valor de 2 y si es mayor de 25 vamos a dar el valor de 3. Posteriormente vamos a sumar todos estos números y nos va a dar esta tabla. O sea, si el paciente tiene de la primera tabla hay 7 puntos y de la segunda y tercera hay 5 puntos, o si hay de 3 a 6 puntos o 9 puntos, ya se habla de que el paciente tiene fibromialgia. Si clínicamente parece, pero no reúne los puntos, entonces nosotros debemos de seguir investigando sobre otras enfermedades y lo podemos catalogar como un paciente parafibromiálgico. O sea, es un diagnóstico que tenemos ahí que en un momento dado podemos descartarlo o podemos decir que va a padecer de fibromialgia. Esto es más o menos, o sea, la guía que uno maneja. O sea, si el paciente llega con dolor más de 3 meses, entonces debemos de enviar todos los exámenes de laboratorio para descartar otras enfermedades. Si los exámenes son normales, entonces vamos a hacer el diagnóstico de fibromialgia y si están alterados, vamos a seguir la tabla para ver qué otro padecimiento tiene el paciente. Si hacemos el diagnóstico de fibromialgia, entonces ya debemos de manejar al paciente como tal, ya debemos de, digamos, hacer visitas más prolongadas, sentarnos más con el paciente, hablar más de la enfermedad, decirle cuáles son los puntos débiles que tiene la enfermedad, cuáles son los puntos débiles que tiene el paciente y cómo debemos de manejarlo, ¿no? Entonces, hacerle hincapié siempre que es una enfermedad benigna, o sea, no es una enfermedad maligna, y darle más información al paciente o fuentes de información al paciente para que él haga conciencia de su enfermedad y también le ayude al manejo del dolor al médico, ¿no? Posteriormente, entonces ya viene lo que es el tratamiento, que en la charla siguiente probablemente, en donde ya el tratamiento farmacológico y el no farmacológico va a estar orientado, por un lado, al dolor del paciente y por otro lado a la parte psicológica para que nos ayude a requerir al paciente, ¿no? En resumen, se dice que es una enfermedad, los mecanismos que producen que producen la enfermedad son poco conocidos, por eso muchas veces no sabemos si estamos tratando la enfermedad o estamos tratando otro tipo de enfermedad. Puede que a veces el diagnóstico que nosotros hacemos no es un diagnóstico bueno y estamos tratándolo como tal y probablemente sea otra enfermedad y por eso el tratamiento no nos funciona. Sigue siendo un problema de salud, como les dije, por incapacidad, por problemas económicos hacia el paciente o hacia la seguridad social. Si bien es cierto, es una enfermedad que no tiene cura, pero debemos decirle al paciente que esté tranquilo, no es una enfermedad maligna, no es algo que lo va a llevar a la muerte, pero sí que debe de controlar la enfermedad. El diagnóstico siempre es clínico. Los exámenes que enviamos es para descartar otros padecimientos, o sea, nunca es para confirmar una fibromialgia. O sea, si el médico le dice, bueno, mandémosle exámenes, va a ser para eso, para saber que no tiene otra cosa. Básicamente la característica principal es el dolor crónico, los trastornos emocionales, ansiedad, depresión, y siempre que estamos ante un paciente que estamos sospechando que tiene fibromialgia, siempre debemos descartar otros padecimientos mayores. O sea, no nos quedemos con el diagnóstico. Muchas veces hacemos el diagnóstico, encaminamos al paciente a un diagnóstico y todos los demás médicos dicen, sí, es una fibromialgia. Dan tratamiento para fibromialgia y muchas veces no han descartado. A veces son otros padecimientos mayores.